Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están muy bien. Vamos a empezar con nuestra presentación del taller de habilidades. Claro que sí. Empezamos. American Physiological Association. Claro que sí. Introducción. Existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Una de las más empleadas internacionalmente son las normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, representación de tablas y figuras, etc. Aquí podemos observar cómo tenemos un ejemplo de cómo se puede poner. Tenemos papel, espaciado, márgenes, tipo de letra y abreviaturas. Ok, me regresé. Omitamos esto. Nivel 1. Encabezado centrado en negrita. Nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda en negrita. Nivel 3. Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto final. Nivel 4. Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Nivel 5. Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto final. Tablas. Las tablas son un recurso que debe de permitir que el lector comprenda de manera fácil los datos que se van a contrastar, para hacer la presentación menos tediosa y más fácil de entender. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Tema 2. Citas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones en un texto con referencia a su origen de fuente. El estilo APA utiliza paréntesis en lugar de notas de pie de página o al final del texto. Nos ofrece información sobre el autor y su año de publicación. Hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Forma 1. Se hace énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, se requiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. Forma 2. La cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. Cita textual. Una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, vaya. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual se ha extraído. Hay citas de menos de 40 palabras. Cuando ésta tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, continúa la oración después del paréntesis. Cita de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría a la izquierda, aplicada el párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño al final de la cita, se coloca un punto después de los datos. De igual forma, la organización de datos puede variar donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Aquí hay una pequeña tabla donde se ve un ejemplo de esta. Cita basada en el texto. En este momento, si algo sucede en un electrón, se transmite inmediatamente al otro, porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Cita basada en el autor. La tabla para ver cómo es. Cita de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año en que la publicación. Asimismo, se puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Cita basada en el texto, una pequeña imagen. Cita basada en el autor, otro ejemplo. 2.3. Reglas según el número de autores. Dos autores. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por un I, y si se publica en inglés por un I diferente. 3 a 5 autores.
Se indica por apellido de todos, solo el primero y se agrega el etcétera. Seguido del punto. 6 o más autores. El primer apellido seguido de et al, desde la primera citación. Autor corporativo. Se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Anónimo. Se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Tipos de citas. Cita de una cita, cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Cita de publicación sin fecha. Si no se indica el año o fecha de la publicación, es necesario que incluya la sigla SF, que indica sin fecha. Cita directa al material sin paginación. Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el número de párrafo donde se encuentra el fragmento que se va a utilizar, acompañado de la abreviatura par. Cita de 2 trabajos en el mismo paréntesis. Se deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencia. Cita de varios trabajos de autor con igual de fecha de publicación. Deben ir organizadas alfabéticamente según el texto y su título, teniendo en cuenta que lo anterior en las citas del año de publicación debiera acompañar de las letras A, B y C, etc., según el orden que se tengan las referencias. Cita del mismo autor con diferente año. Si son citas de un mismo autor pero con un año diferente, se indica el apellido del autor, entre paréntesis los años correspondientes. Citas con autores con doble apellido. Cuando el texto se está leyendo, el autor de este tiene escritos sus 2 apellidos. Se debe de respetar la manera como el autor manifiesta esto. Cita de entrevistas personales. Si se retoma una entrevista personal, no es necesario hacer la referencia y la cita sería de la siguiente manera. María del Mar, comunicación personal, 17 de mayo del 2015. Tema 3. Referencias. Son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, para cerciorarse de que la información contenida allí o completar esta. Lista de referencias. El autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. Cita de trabajos que apoyan específicamente a un artículo particular. Bibliografía. Cita de trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para la lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Todos los autores citados en el cuerpo del texto o trabajado deben coincidir con la lista de referencias del final. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sanguería francesa. No se usan números romanos. 3.1. Libro. Cada libro en las primeras páginas trae identificación que provee toda la información necesaria para realizar las referencias bibliográficas. Aquí vamos a observar la forma básica, la forma del libro con autor. Libro con editor. También tenemos libro de versión electrónica. Depende si es online o en DOI. Capítulo de un libro. Solo se referencia si consta de capítulos escritos por diferentes autores. Aquí tenemos un ejemplo. 3.2. Publicaciones periódicas. La información para realizar las referencias de un artículo se pueden encontrar de alguna de estas maneras. Aquí tenemos unos ejemplos. Forma básica. Tenemos también una imagen para apreciar. Y artículo con DOI. DOI significa Digital Object Indefiniter, identificación de material digital. Es un código único que tiene algunos artículos extraídos de bases de datos en la web. Se omite URL y la fecha de recuperación del artículo. Aquí tenemos una imagen. Artículo sin DOI. Tenemos artículo impreso y artículo en línea. Variación de acuerdo a los autores. Un autor de 2 a 7 u 8 o más autores. Periódico. Forma básica, impreso u online. 3.2.3. Artículo de revista.
impreso, online. Y aquí tenemos una pequeña nota que dice que se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal, se incluye el día también. Informes. Autor comparativo, informe gubernamental. Simposios y conferencias. Aquí tenemos un ejemplo. Tesis y trabajos de grado con su respectivo ejemplo. Tesis y trabajos de grado online, su ejemplo. Material electrónico y referencia de páginas en el World Wide Web. CD-ROM, enciclopedia en línea y una película. Serie de televisión, un vídeo, podcast y los blogs. Grabación de música. Tenemos una pequeña nota que dice: en la cita al lado del año se pone el número de pista. Fotografías. Material ilegal. Es necesario tener en cuenta que la norma APA es desarrollada en Estados Unidos por la Asociación Americana de Psicología. Hasta el momento no se ha podido dar un formato único para el material legal de México. En este manual se sugieren unos ejemplos para citar el texto del material. Tenemos ley y resolución. Hemos llegado a la conclusión que ya está planteado. Al realizar este trabajo pusimos en práctica temas anteriores como el resumen y las bibliografías. Estos nos ayudan a aprender más fácilmente el tema del que estamos tratando, así como las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer trabajos más bonitos, prácticos y fáciles de comprender. Podemos ser creativos y acomodar nuestros trabajos a nuestro gusto, siempre y cuando cumplamos con los requerimientos de estos. Tenemos la bibliografía aquí y aquí es el final de la exposición. Muchas gracias por verlo. Nos vemos la siguiente. Adiós. Bye.